El 3 de octubre, el 3I/Atlas pasará a unos 29 millones de kilómetros. Y la NASA captó un objeto misterioso que se dirige a toda velocidad hacia la Tierra. La NASA identificó un elemento veloz que surcaba el sistema solar interior, y de repente el firmamento se tiñó de verde. No ese verde suave como el de las cometas habituales, sino un halo eléctrico lo bastante intenso para encender foros en línea y poner en alerta máxima a los observatorios. Lo han bautizado como 3I/Atlas, apenas el tercer objeto interestelar confirmado que se avista. Y en unas pocas semanas escasas, rozará Marte y se aproximará al Sol. Mientras los telescopios más potentes del espacio deben apartar la mirada, el tiempo apremia. Y lo más curioso no es su velocidad. Es ese color. Un tono que no debería brillar con tal fuerza. Con la química que conocemos, no de forma tan estridente, ni a esa distancia. Si el cosmos tuviera un rotulador fluorescente, este sería él. La noche en que el cielo se volvió verde empezó de manera discreta. El 7 de septiembre de 2025, mientras la Tierra entraba en un eclipse lunar total y la Luna se sonrojaba de rojo, aficionados a la astronomía escudriñaban el firmamento en busca de curiosidades. Uno subió una foto, un borroso puntito azul gélido. Poco después, surgió otra imagen desde otro continente. El mismo objeto, pero ahora envuelto en una capa esmeralda vibrante. Luego llegaron más capturas, con marcas de tiempo y verificadas, procedentes de Austria hasta Namibia y Norteamérica. Una fina capa superficial, de apenas unos milímetros de grosor, podría producir el tipo de resplandor que observamos. No se trataba de un fallo en el filtro, ni de un engaño del eclipse. Cuando la Luna salió de la sombra terrestre, el color del cometa se mantuvo firme. Los foros de aficionados estallaron en hipótesis. Los expertos acechaban en las sombras, anotaban datos y reservaban espectrógrafos. La gente actualizaba páginas, calibraba equipos 2 veces, luego una tercera. El verde se negaba a desvanecerse. Algo había variado de golpe. Pero la trayectoria que seguía este visitante resultaría aún más desconcertante que su brillo. Retrocedamos al 1 de julio de 2025. El proyecto Atlas en Chile detecta un objeto que se desliza demasiado rápido y en línea recta por un campo estelar abarrotado. Los cálculos iniciales no cuadran. Las ecuaciones se resisten a cerrar el ciclo. Hiperbólica, no atada a nuestra estrella. A medida que los datos se afinan, la velocidad se asienta en torno a los 61 km por segundo respecto al Sol, unos 136,000 mph. Demasiado veloz para un nativo de la nube de Oort. No podemos lanzar un cohete que lo alcance o lo intercepte, ya que se moverá a 98 km por segundo en el perihelio. Un tenue coma y el inicio de una cola inclinan la balanza. Esto no es una roca desnuda. Es una cometa, y no de las nuestras. El Centro de Planetas Menores publica la designación 3I/, y los canales de Slack se iluminan tras el paso errático de Oumuamua y el vuelo gélido de Borisov. Un tercer intruso interestelar ha llegado, y está ganando luminosidad. La excentricidad de su órbita supera el 1. Una firma clara de un transeúnte que no se dejará atrapar, pero el brillo no aclara el color, y los primeros espectros voltearían todas las expectativas patas arriba. Hay un guión estándar para las cometas verdes. La luz solar impacta en moléculas de dicarbono en la coma. Las bandas de cisne del C2 destellan, y la cometa se ilumina de verde, sobre todo cerca del núcleo. El resplandor actual del polvo que rodea el objeto puede provenir de En esta ocasión, las líneas que todos aguardaban no aparecieron. Equipos desde Chile hasta Hawái, con espectrógrafos de vanguardia, informan del mismo enigma. Sin bandas detectables de C2. Sin embargo, el verde era evidente en las imágenes, tanto de aficionados como profesionales. Mientras tanto, los datos infrarrojos revelan dióxido de carbono avanzando por delante del agua. Aproximadamente 8 partes de CO2 por cada una de H2O, totalmente al revés de la mayoría de cometas del sistema solar. Surge el cianógeno. Aparece el sulfuro de carbonilo en cantidades mínimas. El CO y el agua se mantienen en niveles bajos,
pero ninguno de los culpables habituales suma ese impacto verde neón. Es como hallar una hoguera que arde de algún modo sobre hielo seco. Los laboratorios descartan contaminación atmosférica, artefactos del eclipse y errores de procesamiento. Si el color es auténtico, y lo es, la fuente podría ser algo que nunca hemos visto brillar en una cometa, o un proceso que solo funciona con material forjado en un criadero ultracongelado más allá de la línea de escarcha de CO2 de otra estrella. Y las sorpresas químicas no terminaban ahí. Las líneas metálicas suelen venir en pareja. El hierro y el níquel suben y bajan juntos, atrapados en las mismas partículas de polvo y liberados por el mismo calor. No en este caso. En docenas de observaciones, los espectros se encendieron con níquel. Más de 20 líneas distintas, algunas llameantes en ultravioleta, mientras el hierro se ocultaba o solo murmuraba. Ese desequilibrio no sigue las normas del sistema solar. Una hipótesis se coló en el debate. Complejos organometálicos volátiles de níquel unidos al carbono de un modo que permite su sublimación a temperaturas más bajas, dejando el hierro atrás en minerales más resistentes al calor. Es polémico, pero los datos obligaron a los teóricos a sentarse a la mesa. Si el 3I/diagonal Atlas se formó en un frío profundo, lejos del tibio abrazo de su estrella madre, podría haber aprisionado níquel en compuestos frágiles que el clima espacial congela con facilidad, mientras el hierro permanece encerrado. La química apunta a un lugar de origen no solo remoto, sino ancestral, posiblemente miles de millones de años más viejo que nuestro Sol. Imagina granos moldeados en un congelador y sellados por eras. Solo para abrirse bajo la luz del Sol por aquí. Y justo cuando el enigma se intensificaba, nos ordenaron apartar la mirada con los telescopios más potentes a nuestra disposición. El Hubble y el James Webb Space Telescope están diseñados para resguardar su capacidad visual a toda costa. Apuntar demasiado cerca del astro rey podría provocar daños irreparables. Con 3 Atlas aproximándose a un perihelio tardío en octubre, ambos observatorios alcanzaron sus límites rojos. Límites de elongación solar, zonas de exclusión, paradas abruptas, llámalo como quieras, pero la respuesta fue un rotundo no. Se desataron discusiones en los comités de asignación, romper las normas por un objetivo irrepetible en generaciones, o salvaguardar el equipo en el que miles de científicos confían. Al final, prevaleció la prudencia. Los telescopios insignia se apagaron ante el cometa en el momento clave. Sin embargo, el cosmos siempre ofrece una perspectiva alternativa. Marte, rezagado justo dentro de la trayectoria del cometa, contaba con sondas orbitales que tenían vistas despejadas. Los equipos de MRO y MAVEN se apresuraron a reorientar sus aparatos, encajar oportunidades de observación imprevistas y sincronizar las bajadas de datos. Los plazos se ajustaron, los sensores se recalibraron desde cero y los planes de puntería se invirtieron de la noche a la mañana. Durante unos días a principios de octubre, el planeta rojo se convirtió en nuestro puesto avanzado interestelar, capturando rayos que la Tierra no podía registrar. Mientras los cronogramas se reorganizaban y los detectores se ajustaban de nuevo, emergió una verdad incómoda: el cometa ya nos había eludido una vez. Meses antes de que supiéramos qué era, 3 Atlas irrumpió accidentalmente en nuestras imágenes. A finales de 2023, el test de la NASA escudriñaba un sector del firmamento, acumulando cientos de tomas en busca de exoplanetas. Oculta en ese flujo había un punto tenue en movimiento. Nuestro visitante interestelar pasó desapercibido por el sistema automático, calibrado para caídas planetarias y no para cometas errantes. Unir las imágenes manualmente habría revelado un leve desplazamiento. Nadie lo hizo. A mediados de 2024, el observatorio Vera Rubin, aún en fase de pruebas, también lo registró durante ensayos. Los datos quedaron sin etiquetar, sepultados en la avalancha de información. Solo tras el hallazgo los investigadores redescubrieron el cometa en esos archivos, reconstruyendo su ruta hacia el pasado. Ese casi roce dolió y motivó por igual, orgullo por las revisiones que permiten hallazgos sistemáticos, nostalgia por las épocas en que una mirada afortunada lo transformaba todo. Y una lección evidente: la era de la suerte casual ha terminado. Ha llegado el tiempo de la vigilancia algorítmica en tiempo real. La física, por su parte, no era solo caprichosa.
Establecía una nueva referencia lista para los manuales. La polarimetría, que mide cómo la luz dispersada se polariza por el polvo, añadió un giro más. Las observaciones se adentraron en polarizaciones negativas más profundas que cualquier registro previo para un objeto pequeño tan cerca del Sol, acercándose más al patrón de los objetos transneptunianos que al de los cometas habituales. En resumen, el polvo de 3 Atlas está organizado y dimensionado de forma que recuerda las fronteras intactas de sistemas planetarios, no el material alterado de los habituales roces solares. Probablemente granos submisiónicos, compactos, generando una curva de polarización que grita disco exterior. Las últimas imágenes nítidas del Hubble antes del corte de seguridad lo muestran con unos pocos kilómetros de diámetro. Compacto, denso, envuelto en una coma rica en CO2 que ocultaba más de lo que mostraba. Añade la sorpresa del níquel sobre el hierro, la débil firma de agua, y obtienes un esquema para la formación planetaria que nuestro sistema no priorizó. Química más fría, un manual centrado en carbono, metales volátiles, polvo desarrollado en entornos ajenos. Si esa es la huella de un grano interestelar, ¿qué más se nos escapa? Porque llegamos tarde. La comunidad ya traza el plan para una persecución superior. Rubén barrerá todo el cielo cada pocas noches con una profundidad y velocidad inéditas, y su software se refuerza para detectar trayectorias hiperbólicas y firmas de color extrañas casi al instante. Las alertas de los escaneos sonarán cuando un veloz intruso verdoso irrumpa desde la oscuridad. Pero las notificaciones de sondeos son solo la mitad de la jugada. Ingenieros y planificadores de misiones esbozan interceptores de respuesta rápida, naves modulares pequeñas que esperan en reserva hasta que surge un blanco, para luego despegar con aviso corto. Ideas incluyen velas solares ágiles que giran con facilidad, paquetes de instrumentos que se ensamblan según objetivos científicos, y sondas en enjambre que se dividen y rodean al objetivo para cartografiar su composición en 3D. Imagina microespectrómetros de masas, analizadores de polvo, imageadores UV y cámaras de gran angular como compañeros de viaje. El objetivo es directo y exigente, dejar de perder estos visitantes por el reloj. Si un cometa como 3 Atlas es un mensajero de otra estrella, no lo observas de lejos, vas a su encuentro. ¿Y dónde nos deja eso? Mientras el intruso verde acelera hacia el 3 de octubre de 2025, 3 Atlas pasa cerca de Marte, y las sondas orbitales intentarán capturar lo que nuestros buques insignia no pueden. Semanas después, alrededor del 29 de octubre, se acercará al Sol y se desvanecerá en las sombras. Tal vez nunca descifremos del todo el origen de ese resplandor esmeralda. Quizás sea un radical desconocido que solo florece bajo bombardeo UV lejano. Tal vez complejos de níquel realizando reacciones químicas solo hemos observado en laboratorios. Quizás se trate de una sustancia que nadie ha simulado, ya que ningún cometa de nuestro sistema solar nos impulsó a ello. Lo evidente es lo siguiente. Los forasteros del espacio profundo traen las marcas de planetas que jamás contemplaremos. Nacidos junto a estrellas inalcanzables. Transportando una composición química ajena por completo a nuestro entorno solar. Un único tránsito, sin segundas oportunidades, y ese detalle es el que ha de perdurar. En 3 ocasiones, la Vía Láctea nos ha entregado una nota. La primera se presentó como un pedazo errático que no quiso ajustarse a las normas. La segunda surgió como un cometa tradicional, pero con un matiz extraterrestre. La tercera emite un tono luminoso que desafía nuestras ideas sobre compuestos que suponíamos dominar. Un pestañeo y desaparecen. Con antelación, logramos descifrarlos. Mientras 3/Atlas roza Marte y se acerca al Sol, reflexiona, cuando surja el siguiente emisario, lo recibiremos preparados, o lo descubriremos después como un borrón sutil en los registros del día anterior, lamentando los enigmas que dejamos pasar de largo. Música,